UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Hola y bienvenidos a este nuevo programa Espacio UCEMICH. Cuéntanos, José, ¿con qué vamos a iniciar? Claro que sí, Lupita. Vamos a comenzar con la cápsula Por si fuera de su interés con Javier Rosiles. ¿Quieres verla? Claro que sí. Vamos. ¿Ya se dieron cuenta que el proceso de sucesión presidencial ya comenzó? Ahí están las corcholatas de Morena, las de la oposición. ¿Ya vieron qué está pasando? ¿Lo vemos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Saben qué? Déjenme les cuento mi opinión. 3, 2, 1. ¿Cómo que llevamos 2 firmas? No, necesitamos 150,000 firmas y no puedo ser candidato. No puedo ser candidato. ¿Cómo que 2 firmas y la de mi papá? Ni siquiera mi primo votaría por ti. ¡Ponte a grabar! Pero, Corchito, ¿qué haces aquí? Pues quiero que te pongas a grabar. Si eres mi asesor de campaña, ¿qué? ¿No estás recolectando firmas? La otra vez que quisiste que fuera tu asesor, me dijiste que fuera por una torta y ni me la diste. Ya estamos en el programa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a platicar sobre qué creen. ¿Qué, Rosiles? Sobre cocina. A ver, Rosiles, tú tienes un solo trabajo y es de hacer política. Además, no sales de los chilaquiles y la torta. Hemos recibido comentarios de que aquí solo hablamos de política y ya hay gente indignada, así que vamos a cambiar de giro. Así que hoy les presento Cocinando con Rosiles. ¿No te sabes de hacer una maruchan? No es cierto. La verdad es que vamos a seguir hablando de política. Muchas gracias a los fans que nos han criticado. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? De política, Rosiles. Bueno, pues fíjense ustedes que ya está el proceso de sucesión presidencial muy avanzado y por eso hemos invitado aquí a Corchito, quien es uno de nuestros analistas en este programa. Él es de los personajes que están atrás en el staff. Hola, Corchito, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas? ¿Cómo estás, Rosiles? Le llamamos Corchito porque es como una corcholata, pero pues él no tiene esperanzas, entonces es un corcho que también quiere ser destapado, pero pues no tiene ninguna posibilidad. Muy honesto, mi amigo Rosiles. Y también el chilango falso, pero el chilango falso no viene preparado, ¿cierto? ¿Cuál fue chilango falso, Rosiles? No, me indignas. Bueno. Me causas escozor. ¡Qué falta de respeto! Se los presentamos porque hay gente que ha preguntado que quién está detrás de cámaras. Bueno, es Corchito y el chilango falso. El chilango falso otro día... ¿Por qué no aparece otro día chilango, Soy estrella del programa, Rosiles. ¿Cuál estrella? Estrellado, más bien. Bueno, esto es culpa del productor, pero a ver, ahora vamos a hablar en serio. Ya está todo listo para el 2024, estamos a menos de un año. ¿Se acuerdan cuándo es la elección en 2024 o no? Refréscame la memoria, Rosiles. No te puedes ver, tengo que mirar la cámara. El 2 de junio próximo es la elección presidencial. Es un evento muy, muy importante. Y ya empezaron los procesos. Vamos a analizar los procesos muy rápido, porque hay gente que no sabe ni siquiera por quién van a votar. A ver, Corchito, ¿tú por quién vas a votar? Mi voto es libre y secreto. Ah, Rosiles. caray, bueno, qué bueno que has ido a mis clases. Miren, hay 2 procesos muy importantes, que es el proceso que está haciendo Morena y el proceso que está desarrollando la oposición. El proceso de Morena ya lo sabemos, Morena va en alianza con el PT y con el Partido Verde. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? No, Rosiles, pero me acuerdo de un proyecto de ley que tenía que ver con animales. Pero Bueno. continúa. Bueno, el proceso de Morena va muy avanzado, ¿no? Y en ese proceso ya hemos estado platicando sobre las corcholatas. La verdad es que la información que tenemos ahorita es que hay 2 corcholatas que están realmente en disputa, que es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Las encuestas los marcan como pues los competidores más importantes. También está Adán Augusto, que también ha estado subiendo un poco en las encuestas. Pero fíjense, entonces, a ver, ¿Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard? La que trajo la Rosalía. No digan nada porque están diciendo que en este programa estamos hablando de política. Entonces, a ver, una cosa es hablar de política y otra cosa es hablar de política partidista. En este programa nunca les vamos a decir por quién van a votar, pero sí les vamos a decir cuáles son las opciones, ¿cierto o no?
Es un trabajo muy honesto el que hace Rosiles. Bueno, vamos a explicar entonces. El proceso de Morena pues ya está muy avanzado y ahí están esos personajes sobre los que ya hemos platicado. Pero ahora comenzó un proceso muy interesante que es el de la oposición. ¿Ya han visto lo que está haciendo la oposición o no lo han visto? No, ¿Tú, Rosiles, Corchito? resulta ser que me cortaron el internet, mano. No, pues no es Cuéntame. posible. La oposición ha empezado, hay una alianza que la habíamos platicado alguna vez, alianza PAN, PRI y PRD. Esos tres partidos se aliaron e hicieron un frente amplio opositor. Es decir, quieren proponer a un solo candidato o candidata. ¿No han escuchado de eso? Yo sí, Rosiles, es que cuando tu enemigo es muy fuerte tienes que aliarte con más enemigos. Eso me lo enseñó la calle. Fíjense ustedes, ¿saben cuánta gente estaba interesada en participar con la oposición? Mucha gente quería, llegamos a contar hasta 50, pero fíjense, se inscribieron 33 personas. 33 personas se inscribieron a este proceso de la oposición, pero solamente quedaron registradas, ¿cuántos se imaginan? Pues 10. Dos, Rosiles. Casi latinan, bueno, Corchito casi latina. 13. 13 es el número mágico de la oposición. La verdad es que hay personajes que pues, son reconocidos como Beatriz Paredes, como Xóchitl Gálvez, etcétera. Pero hay otros que la verdad pues, yo no los conozco, ¿no? Yo también he dicho que quería participar. Corchito lo intentamos. A Corchito lo intentamos inscribir, pero se complicó mucho requieren, ¿saben cuántas firmas? 150,000 firmas para ser candidato o candidata. Yo llevo 2. No, de hecho ellos votaron por otro que después los dos. No manches, Rosiles, de tu familia. Entonces, bueno, eso es otro tema en otro programa de psicoanálisis. Bueno, entonces fíjense, estos personajes van a intentar pues, ser presidente o presidenta, pero va a haber un proceso bien interesante en el que va a haber foros, en fin, hasta que finalmente queden 3, ¿vale? De estos 13 van a quedar 3. Pero fíjense que hay una cosa muy interesante. Hay el surgimiento, ya hablamos de las corcholatas de Morena, pero fíjense, hay una corcholata opositora que está interesante, que es Xóchitl Gálvez. ¿Han oído hablar de Xóchitl Gálvez? ¡Ilumíname! Xóchitl Gálvez es un personaje interesante. Miren, la verdad es que los mercadólogos de la oposición la han estado posicionando y ha resultado ser un producto interesante. Perdón de producto, pero se hace finalmente marketing. Cuidado con tus palabras. Pueden ser utilizadas. Ya entiendo. Sí, ya estoy. Por eso Corchito es mi asesor y me está asesorando justamente. Lo hace muy mal, pero bueno. Tienes 2 votos. Entonces, Xóchitl Gálvez tiene una historia interesante porque es una mujer, ¿no? Yo creo que el primer elemento es que es mujer, y para quien cree que a lo mejor Claudia Sheinbaum de Morena va a ser la candidata, pues puede ser ahí una contraposición interesante. Pero además de eso, Xóchitl Gálvez tiene una historia interesante, pues es una mujer que realmente hizo un trabajo muy importante, ella de una familia pobre, ¿no? Le costó mucho pues ir ascendiendo, estudió en la UNAM una ingeniería y a partir de eso creó su propia empresa, ¿no? Y con esa empresa se dedicó a hacer edificios inteligentes. De hecho, ella fue su empresa y ella las que hicieron el primer edificio inteligente en la Ciudad de México. Luego hubo ahí una fricción con el presidente, no sé si lo revisaron, ya vi que no, en la que el presidente no le da el derecho de réplica en su mañanera. Desde luego, esa es una estrategia de Xóchitl pues, para salir en medios. Yo creo que le funcionó bastante bien porque esos medios, digamos que son opositores a la 4T, le dieron mucho espacio. En fin, yo creo que para posicionar a alguien en temas políticos se tardan 8 meses, es más o menos lo que uno tarda en posicionar a alguien, y la campaña de Xóchitl pues viene de atrás. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que a Xóchitl Gálvez siempre dijo que le interesaba ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, y de pronto pues ahora empieza a soñar un poco con la presidencia. No sabemos si le va a alcanzar o no, porque hay que ser sinceros, aquí no te decimos por quién votar, solamente hacemos análisis. Y la verdad es que el trabajo territorial que está haciendo Morena pues es un trabajo muy importante. En el caso de Xóchitl Gálvez pues tiene una presencia mediática importante, pero ese trabajo territorial pues tendrán que ir a hacerlo. De hecho están llamando, por si les interesa a Corchito y a los demás, a ser voluntarios de Xóchitl, ¿no? Entonces bueno, pues ahí están las diferentes estrategias de cada polo. Lo interesante, fíjense, es que en 2024 al parecer tendremos 2 polos, ¿no? El polo que está encabezado por Morena, el polo que está encabezado por el PAN. ¿De qué no hemos hablado? Ya hablamos de Morena, hablamos del PT, hablamos del Verde, PAN, PRI, PRD. ¿Quién nos falta? Lo que me debes 3 meses. Y Yuyo, Rosiles. No vamos a estar aquí exponiendo nuestros problemas. Hay un asunto que nos falta y es Movimiento Ciudadano. ¿Se acuerdan del partido Naranja? Movimiento Ciudadano, Rosiles. Como aquí tenemos, y es nuestra obligación hablar de todos, hay que hablar de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, yo calculo que más o menos el porcentaje de votos que puede tener está entre el 7% y el 8%. Desde luego la ciudadanía es la que decide, pero más o menos anda por ahí. Movimiento Ciudadano ha estado haciendo una pausa, no se ha pronunciado si se va a ir con el frente o no se va a ir con el frente. Fíjense que aquí, ojo con las fechas.
Conoceremos al candidato o candidata opositor el 3 de septiembre. Ojo con eso. Y el 6 de septiembre conoceremos a la corcholata, o más bien ya la candidata presidencial o candidato de Morena el 6 de septiembre, es decir, en el mes patrio. Entonces, ojo ahí con septiembre para que ese día en el mes patrio, ¿no?, tengamos las fiestas y ya sepamos quién va a ser contra quién. Pero fíjense que Movimiento Ciudadano decidió irse hasta diciembre para conocer qué es lo que va a hacer, ¿no? Hay una disputa muy importante. Yo creo que la estrategia del Movimiento Ciudadano es diferenciarse de los demás partidos para articular un discurso en el que diga yo no soy como ellos, pero me parece a mí que es complicado porque con el 7% pues uno no puede ganar evidentemente una elección presidencial, ¿o no, Conchito? No, sí, los mismos. Ojo, no solo tiene que ver con ganar la presidencia de la República. ¿Con qué más tiene que ver? A ver. No, tengo una idea, Rosiles. No solo, recuerden mucho esto, no solo está en disputa la elección presidencial, están en disputa 8 gubernaturas, la Ciudad de México, 30 congresos locales, muchas presidencias municipales y regidurías, y todo eso pues tendrán que negociarse entre los diferentes polos. Así que ojo, no solo veamos cómo se negocia la presidencial, sino también todo lo demás. ¿Cómo ves, Conchito? No, pues la neta sí está muy complicado. Ya vi por qué tienes 2 votos nada más. Bueno, pues ahora sí, vamos a Cocinando con Rosiles. No sabes cocinar ni No maruchan. hagas nada, vas a incendiar todo. ¿Neta? Bueno, pues aquí Tenemos un extintor. seguiremos hablando de política, porque se los contamos solo Rosiles, las por si dos fuera de votos su son interés. tortas, tortas, Rosiles, tortas. No le cambies. Sigue disfrutando de Espacio Usemich. Continuamos con más Espacio Usemich. Y regresamos del corte. ¿Y con qué vamos a continuar, Lupita? Vamos a continuar con la cápsula Deportes Usemich. ¿Quieres verlo? Vamos a verla. Vamos. Hola, bienvenidos nuevamente a Deportes Usemich. En esta ocasión hablaremos de los kettlebell o comúnmente conocidos como pesas rusas. Aprenderemos sobre su función, beneficios que ofrecen en cada deporte y en cada músculo, en dónde puede beneficiar, así como las precauciones y las recomendaciones para el trabajo de ellas. Muy bien, las pesas rusas o los kettlebell, su historia se remonta en los siglos atrás en Rusia. Esta fue utilizada por atletas y soldados para desarrollar su fuerza y resistencia. Una característica muy peculiar de las pesas rusas es que se maneja la mejora de la fuerza, así como de los movimientos cotidianos y en cada una de las disciplinas deportivas. Bien, como lo comentamos al principio, algunas de sus funciones de estas herramientas, que son muy versátiles, nos permiten realizar ejercicios funcionales y de resistencia, involucrando más músculos en cada uno de los movimientos. Algunos de los beneficios que ofrece es ayudar a mejorar la fuerza funcional, la fuerza cotidiana, dentro de las actividades del hogar o del trabajo a realizar. Aumenta resistencia cardiovascular y la musculatura a la par. También nos ayuda a mejorar la coordinación y el equilibrio en algunos de los ejercicios o disciplinas deportivas. Muy bien, ¿en qué deportes, en qué actividades y a qué músculos va desarrollado el trabajo de los kettlebell o las pesas rusas? En una variedad de deportes, levantamiento de pesas, entrenamiento funcional y CrossFit, que son las más mencionadas, CrossFit y entrenamiento funcional. Trabaja una amplia gama de músculos como son los glúteos, la espalda, los hombros, las piernas, ideales para desarrollar la fuerza explosiva en algunos otros deportes o actividades. Como en todo deporte y en toda actividad, también existen las contraindicaciones. Antes de incorporar esta herramienta tan versátil como son los kettlebell, debemos de recibir la orientación y la enseñanza correcta de ello. La técnica correcta para evitar algún tipo de lesión. Por ejemplo, si tenemos un problema de espalda u otra lesión, debes de consultar a tu médico para saber el buen uso de esta herramienta. Existe riesgo de lesiones por una mala realización o una mala utilización del mismo. Si lo haces mal, también existen otras contraindicaciones en donde puedes tensar músculos, ligamentos y tendones. Muy bien, también hay que tener en cuenta las recomendaciones a utilizar o a aprender. Aprender la técnica correcta y usarla de manera correcta, eso es bien importante. También debemos ir aumentando el peso gradualmente, de menor a mayor.
Calentar muy bien, eso es de gran importancia dentro de todos los deportes. Calentar muy bien antes de tu sesión o tu disciplina deportiva. El descanso también es muy recomendable cuando sea necesario. No siempre tiene que ser el trabajo con ella. Puedes trabajarlo entre sesiones de un día sí, un día no, un día sí, un día no. Muy bien, en resumen, las pesas rusas son una excelente herramienta a tu rutina o a tu disciplina deportiva. Recuerda siempre priorizar la técnica y la seguridad a trabajar. Esto ha sido todo. Nos vemos en otro episodio de Deportes UCEMICH. En Multi, estudiamos la cultura y generamos conocimiento. Formas de ser, de sentir, de vivir. Creencias, Tradiciones. costumbres. En Multi, hacemos de la cultura digital y el periodismo una profesión. Televisión, Radio. cine documental, Fotografía. narrativa multimedia. Estudiamos la cultura como herramienta de cambio social. Planeación de proyectos culturales. Actividades artísticas. Difusión de la cultura. Esto es Multi. Sigue con nosotros en Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Y cuéntanos, José, ¿con qué vamos a terminar el programa? Claro que sí, Lupita. Vamos a concluir con Expedición Ciénega, donde conoceremos el ingenio de San Ignacio en Huaracha. ¿Quieres verla? Claro que sí. Vamos. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en otro capítulo de Expedición Ciénega y en esta ocasión nos vamos a dirigir al viejo ingenio y fábrica de alcohol de San Ignacio. Estamos partiendo del frente de la hacienda de Huaracha y estamos recorriendo parte del antiguo camino. A la vera de este camino nos encontramos con este otro acueducto que, como vieron en un capítulo anterior, servía para que la hacienda pudiera distribuir el agua entre sus propiedades. En este caso, el acueducto que estamos viendo se encuentra, reitero, frente a las puertas de la hacienda de Huaracha y es un acueducto que todavía está en uso. De aquel lado podemos ver cómo viene la acequia con el agua y al ocurrir el desnivel, el agua pasa por este acueducto para poder llegar a los terrenos aledaños. En este punto tenemos un sitio donde el agua corre constantemente, se nota por la vegetación. Y bueno, estamos recorriendo parte de uno de los proyectos de infraestructura que le sirvió a la hacienda en su momento para irrigar parte de las tierras. En un momento vamos a continuar nuestro trayecto hacia el viejo ingenio, ya que la hacienda de Huaracha en algún momento fue una hacienda cañera, es decir, se producían todos estos derivados de la caña de azúcar, el alcohol, el piloncillo, etcétera, a la par que tenían también terrenos de pastoreo. Nos estamos acercando ya al viejo ingenio de San Ignacio, se puede ver allá al fondo y justo antes de llegar nos encontramos con este otro puente que es bastante antiguo, es de la época, reitero, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y bueno, tenemos en este puente dos áreas, una que era más amplia para el pase de carretas y tenemos un acotamiento que podemos ver hacia este lado más angosto para inspección de material, cargamento o insumos que iban hacia lo que es el viejo ingenio. En el horizonte podemos ver parte de las torres, tenemos también de este lado parte de lo que era la nave principal de la construcción y en un momento estaremos ahí para que conozcan desde el interior algunas de las tomas de este ingenio que en su momento don Diego Moreno le cedió a su medio hermano Ignacio Moreno y donde se llevaban a cabo todos estos procesos de transformación, reitero, de la caña de azúcar que había sembrada en aquellos ayeres en todo este espacio. Quizás alcancen a ver en la parte más atrás de la torre, está un pequeño cerrito y son visibles algunas líneas que cortan parte de la ladera.
Eso es muy interesante porque corresponde a un sistema de siembra muy característico que tenía que ver con pequeñas terrazas para filtrar el agua, y pues podemos dar cuenta de que se producía una gran cantidad de siembra en la ladera de este cerro. Tendríamos que profundizar con algunas investigaciones, pero sin duda eso formaba parte del entorno productivo de la hacienda de Huaracha. El ingenio quedó en desuso en la primera mitad del siglo pasado. Estamos hablando más o menos los años 30, 40, debido al desabasto de agua que tuvo la hacienda de Huaracha. Como pueden ver, actualmente son ruinas que dan cuenta del pasado esplendoroso que tuvieron estos espacios. Conforme vayamos avanzando, podemos ver cómo la vegetación ha comenzado a invadir parte de los espacios interiores. Tenemos enredaderas, vamos a ver algunos árboles que incluso han tirado los muros, y pues muchos de los techos también se derrumbaron. Tenemos un desnivel en muchas de las áreas, porque justamente a partir de la caída de los techos pues se fue aterrando y llenando de materiales. En un momento vamos a poder ver en las tomas todos estos procesos que les comento, pero aún así resulta muy interesante ver la arquitectura que tenían estas instalaciones, y nos dirigimos hacia lo que era la Torre del Chacuaco. El antiguo ingenio y la fábrica de alcohol conservan todavía parte de sus instalaciones. Podemos ver las demarcaciones de áreas, por ejemplo a mano derecha, y podemos ver algunos de lo que eran patios interiores. Reitero, la vegetación ha avanzado mucho en lo que son todos estos espacios, pero se conserva parte de lo que había. En algunos casos es posible ver que había incluso un sistema de desagüe, ya que se alcanza a percibir parte de las horadaciones que se han hecho en estos sitios. Es posible ver todavía pequeños espacios como este, áreas de servicio de la antigua estructura, que han quedado aterradas, han quedado cubiertas por el paso de la naturaleza. Aquí se aprecia parte de la técnica constructiva y los recubrimientos que se tenían en algunas de las áreas. De este lado podemos observar lo que les comentaba, pequeños espacios para almacenamiento de enseres y de artefactos para la vida que se realizaba aquí en la instalación del antiguo ingenio. Nos encontramos al interior de uno de los hornos principales. Aquí podemos ver la parte de adentro de lo que es este chacuaco, y todavía se observa en los laterales parte de los espacios que se utilizaron en algún momento durante las fases constructivas para ir ascendiendo. De igual manera tiene una escalera exterior metálica, se conservan muy bien las arquerías como pueden verlo. Hacia el exterior tenemos todavía el arco de ladrillo. En la parte de abajo está una de las planchas metálicas que servían para poder retirar posteriormente las cenizas. Don Heriberto Moreno García mencionó en su texto Huaracha, tiempos viejos y tiempos nuevos, en las páginas 162 y 163. El cultivo de la caña de azúcar era el que más caracterizaba y ocupaba el trabajo de la hacienda. Los cañaverales se localizaban principalmente en las laderas bajas de los cerros, para evitar el encharcamiento y poder efectuar el riego por gravedad. En el valle también los había, sobre todo en las partes no muy bajas. La caña que se producía era de la morada,
y tenía una coloración uniforme en los extremos de los cañutos. El corte era con machete curvo, también con machete se limpiaba y cortaba el rabo. Así se formaban los tercios, que, encadenados, eran llevados a las carretas de bueyes para el acarreo al molino. En tiempos más cercanos se empleaban carros de mulas y últimamente se contaba con plataformas que mediante una vía desmontable alcanzaba a los potreros del llano algo distantes del molino. Llevados los tercios al patio del molino, una grúa los colocaba en la rastra, ahorrando el trabajo agotador que anteriormente tenían que hacer los peones destinados a cargarlos sobre sus espaldas. Así llegaban las cañas a la desbastadora, que tenía una triple serie de cilindros dentados. El bagazo desechado era quemado en las calderas de vapor, utilizadas para mover la maquinaria. Pasaba a desecación por ebullición de los jugos, a los que se les añadía cal para que se purificaran y arrojaran la cachaza. El proceso continuaba con los triples, donde el jugo se condensaba hasta volverse espeso. De ahí pasaba a los tachos, en que por vapor y al vacío se efectuaba la cochura del melado, hasta formar una masa granulosa llamada templa. La templa continuaba su tratamiento en las centrífugas. Había 3 y trabajaban a 2000 revoluciones por minuto. La primera templa se procesaban únicamente para producir azúcar morena, no refinada. Las últimas mieles, ya prietas, se destinaban para la fabricación del alcohol. En la fábrica de alcohol, algo separada del conjunto de las máquinas, las mieles prietas eran depositadas en las pipas para su fermentación. En el ingenio trabajaban, según el informante de don Heriberto Moreno, algunas 200 personas, de las cuales se ocupaban los siguientes en trabajos particulares. Hemos llegado al final del programa, pero no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo. Y tampoco de sintonizarnos la siguiente semana a la misma hora y por el mismo canal. Mi nombre es José Manuel y aparezco en Instagram como José Javach. Y mi nombre es Lupita y me encuentran en Instagram como @LupitaGmontes. Esto fue Espacio Semich. ¿Con qué vamos a terminar el programa? Claro que sí, vamos a culminar con Expedición Ciénega, que ya no sé qué era. En algún lugar del México. Ingenio de San Ignacio. Va. 2. Hola y bienvenidos a este nuevo programa Espacio Semich. Yo iniciaba ¿Con qué iniciaremos, José, verdad? Sí, ok, va. ¿Con qué vamos a iniciar? Claro que sí, vamos a comenzar con la cápsula Por si fuera de su interés con el doctor Javier. Doctor, no.